¿El teletrabajo vaciará las oficinas? ¿Cómo serán las oficinas del futuro para hibridar con la tecnología? Hablamos con Alejandro Pociña, presidente de Steelcase Iberia. Tiene experiencia en empresas como Telefónica, Empresarios Agrupados, General Electric, Retevisión y Arthur D. Little. Ha centrado su labor en promover la transformación digital y el desarrollo tecnológico. Es ingeniero superior industrial y cuenta con un MBA y programas de alta dirección de empresas en el IES. Ha participado en diversos programas ejecutivos internacionales, entre ellos el de Harvard Business School. ¿Qué tal, Alejandro? Bienvenido a Visión CEO. Muy bien, muchas gracias por contar conmigo para esto. Presides un grupo en el que, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el trabajo y con el desempeño empresarial es muy importante. Claro, os encargáis de facilitar que el trabajo y las oficinas sean las mejores para las empresas de todo el mundo, ¿no? ¿Cómo se está afectando una situación tan nueva y tan disruptiva como es el teletrabajo? ¿Os quedaréis sin poder vender sillas, muebles y gestionar oficinas? No cabe duda que el teletrabajo está teniendo un impacto enorme, ¿no?, en el diseño de las oficinas. Están ocurriendo cosas muy relevantes en cuanto al sentimiento de las personas. Está afectando muchísimo al sentido de pertenencia. Estamos haciendo estudios a nivel global en donde se ve claramente que las personas que teletrabajan de una manera muy regular e importante pues tienen como un 33% menos de compromiso y un 20% más de probabilidades de abandonar la oficina, ¿no?, o la compañía en este caso, ¿no? Por consiguiente, sí que está claro que está habiendo un cambio radical en el diseño de los espacios. La función sigue siendo la misma, que sea una herramienta al servicio del CEO, una herramienta estratégica que le permita que ocurran las cosas que él pretende que ocurran cuando está en un proceso de transformación, ¿no? Si pretende acelerar el aprendizaje, toma de decisiones, etcétera, todo ese tipo de cosas que ya venían siendo objeto, ¿no?, de las bases del diseño. Ahora pues hay que meter en la ecuación este concepto de teletrabajo y este nuevo sentimiento un poco de los empleados, ¿no? Y estamos haciendo ahora pues unos proyectos que son radicalmente distintos de los de antes. No estamos haciendo, curiosamente, proyectos de reducción de metros cuadrados. Todo lo que estamos haciendo básicamente es incrementar la parte de atracción, que a la gente le merezca la pena el esfuerzo de ir a la oficina, porque allí sabe que si no va se pierden muchas cosas. Y está teniendo impactos en todos los sentidos, el tipo de tecnología que incluimos, la forma de colaborar, de concentración, etcétera, y está haciendo obsoletos a muchos de los diseños que antes eran preeminentes, ¿no? Pero parece que hay sentimientos contradictorios, porque los trabajadores, las trabajadoras, parece que prefieren el teletrabajo, les evita desplazamientos, pero las empresas notan que ese teletrabajo, como dices, pues desengancha, muchas veces desenchufa a los trabajadores de los objetivos y del propósito de la compañía. ¿Cómo desde una empresa como Steelcase se pueden mezclar, hibridar ambos sentimientos que parecen muy legítimos? Sí, bueno, en el último estudio que hemos sacado al mercado hacemos periódicamente, cada 3 meses prácticamente estamos haciendo un seguimiento del sentimiento, ¿no? Entonces, es difícil generalizar, es curioso porque en función incluso de las geografías, en función de la generación, en función del tamaño de empresa, esto que tú comentas, que la gente prefiere, ¿no?, teletrabajar, pues en muchos casos no es así. Por ejemplo, la generación Z, el 77% prefiere ir de forma regular a la oficina. Y curiosamente los baby boomers, tenemos todo el detalle, los baby boomers, por ejemplo, pues prefieren ir menos, están como en torno al 50 y pico %. ¿Por qué? Pues porque los jóvenes, ¿no?, los que están en proceso de crecimiento, de acoplarse, ¿no?, al mundo laboral, pues necesitan muchas cosas que desde casa no tienen, ¿no? Entonces les compensa mucho. Las pymes, el 75%, están siendo presenciales, las grandes empresas no.
Las tecnológicas, que estaban como muy convencidas, ¿no? Y de hecho ya lo intentaron hace muchos años, ¿no? Hace como 20 años, cuando ya Internet estaba muy sólida y había tecnología, lo intentaron y luego dieron marcha atrás, cerraron edificios que luego volvieron a abrir. Entonces yo creo que ahora, por ejemplo, están volviendo atrás porque se dan cuenta de que en aquellos, especialmente aquellos negocios en donde la velocidad es clave, donde el que llega al primero se lo queda todo, es muy difícil mantener ese flujo, ese ritmo, cuando todos los miembros de un equipo están dispersos, ¿no? Y lo tienen que gestionar todo de forma remota. Entonces, bueno, yo creo que estamos a un momento de tránsito, es un momento transitorio, y creo que hay empresas que han tomado decisiones complicadas en el sentido de incluir este tipo de regulaciones en los convenios colectivos, cosas que eso tiene difícil marcha atrás. Y yo creo que el mercado va a marcar un poco lo que funciona y lo que no funciona. En cualquier caso, iremos a sistemas híbridos, sin duda, en el que el teletrabajo y la presencialidad pues convivirán de una forma natural. Alejandro, te ha tocado a lo largo de una carrera larga en una compañía como Steelcase gestionar momentos complejos. Has tenido que gestionar una pandemia, has tenido que gestionar una gran crisis como fue la del 2008 y ahora pues este momento también de transición. Parece que siempre ha salido la gestión que has presidido pues con buenos resultados. ¿Cuál es la fórmula mágica, Alejandro, para ante la adversidad pues tener un buen desempeño? Bueno, yo creo que ahí las bases son las elementales de cualquier buen gestor o cualquier buen líder, ¿no? La clave está en tener el equipo comprometido. En la crisis financiera, nuestro mercado solamente, entre comillas, cayó un 80%, ¿no? Colegas míos que estaban en otros sectores, como de alimentación, decían, ay, me ha caído un 5%, no sé qué voy a hacer. A nosotros nos cayó un 80%. Bueno, pues fuimos capaces, sin hacer un ERE, de tirar, teniendo fábrica además, de tirar para adelante, y básicamente la clave fue siempre la misma, estar muy pendientes de las necesidades de los clientes. En aquel momento los clientes necesitaban dramáticamente reducir costes, les ayudamos en ese sentido, cambiamos también de sectores, nos metimos en el sector, por ejemplo, sanitario, que no habíamos estado previamente, sí, estaban construyendo muchos hospitales en aquella época en España, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la clave está en estar muy pendientes de las señales del mercado, ser muy ágil, tener una propuesta de valor atractiva que sea la que el cliente realmente está buscando, y con eso, pues bueno, pues no es fácil, pero en fin, hemos salido adelante efectivamente, incluso en momentos de crisis tan profundas. La tecnología ha estado muy ligada a tu carrera. Steelcase es una empresa donde podríamos decir que es una empresa tecnológica, ¿no? Y ha sido muy innovadora, ¿no? ¿Cómo has conseguido pues, estar al día en este campo y cómo crees que va a seguir afectando la tecnología a tu trabajo como presidente de un grupo como Steelcase? Bueno, la tecnología está muy ligada a la innovación, ¿no? Sin innovación las empresas no van ninguna empresa puede sobrevivir. Si te empeñas en hacer siempre lo mismo, pues está claro que te van a copiar y vas a pasar a ser irrelevante, ¿no? Nosotros la tecnología la manejamos en dos aspectos. En una parte relacionada con el componente más técnico-industrial, digamos. Ahí estamos un poco siempre en el cutting edge de la tecnología. La ventaja de estar en un grupo multinacional es que te permite tener acceso al último, ¿no? Temas de Internet de las cosas, automatizaciones, gestión de datos, ¿no? Del Big Data, y todo esto lo tenemos muy desarrollado. Y luego, con respecto a la parte ya más de mercado, parte de los clientes, ahora, por ejemplo, las reuniones, ¿no? Que son híbridas, pues suelen ser con unas experiencias malísimas para los usuarios, porque una de dos, o te centras en la gente que está presencial, con lo cual los que están en remoto pasan a ser ignorados, ¿no? Y si te centras en los que están en remoto, se rompe un poco la dinámica, ¿no? Entonces ahora mismo, por ejemplo, estamos trabajando con partners como Microsoft, como Crestron, como Logitech, como Zoom, para que los espacios en donde se hacen este tipo de reuniones se parecen casi más un poco a esto, ¿no? A lo que es un estudio de cine con un director casi, ¿no? de cine, donde tienes que combinar pues, el contenido, la presencialidad, el sonido, las luces, que te puedas mover
de forma natural y que los que están en remoto no se pierdan. En fin, todo este tipo de cosas, por ejemplo, es un ejemplo claro en el que nos estamos moviendo y muy deprisa y bueno, los clientes lo aprecian un montón, nos da un gran valor diferencial. Estamos en Visión CEO de la UNIR. La experiencia de usuario de los alumnos y alumnas de UNIR es clave y este es un espacio también para el aprendizaje de los participantes en todos los cursos, en toda la oferta formativa de la UNIR, y han llegado también algunas preguntas que yo te voy a ir trasladando en este rato de charla, ¿no? La primera pregunta que nos llega tiene que ver con cómo ser una empresa americana con fábrica en Madrid, dirigida por un gallego como tú, Alejandro, y estar dentro de una cultura muy norteamericana, muy anglosajona. Es decir, hay un choque entre tener una fábrica en Madrid, ser local y gestionar una gran compañía global con intereses en todo el mundo, donde el presidente pues, quizás no entiende las peculiaridades locales. ¿Te has sentido muchas veces en un mundo que no era el tuyo? Bueno, siempre hemos tratado de aunar lo mejor de los dos mundos, ¿no? El hecho de estar en una empresa global como la nuestra, como decía antes, te da acceso pues, a estar el último en cualquier campo, ¿no? Sea el marketing digital, sea la parte de tecnología industrial, sea cualquier cosa, ¿no? Y tienen, lógicamente, unos procesos establecidos que efectivamente te pueden hacer ir bastante más despacio de lo que tú necesitas, ¿no? Y combinar eso con la agilidad que requiere, ¿no? el estar pendiente, como decía antes, ¿no? de qué está pasando en el mercado, estar muy atento y tal, pues a veces es complicado. Yo siempre me he peleado mucho, y no es sencillo en un grupo como este, pero hemos conseguido, lógicamente a través de dar resultados, ¿no? Un estatus como de una especie de startup dentro de la gran corporación, ¿no? Y eso, pues yo creo que ha sido clave en esto que tú comentabas antes, que hemos salido de una forma bastante razonable de estas crisis, y cuando no hay crisis, pues también nos va muy bien, ¿no? Eso requiere... bueno, ahí yo creo que ahí mis dotes de gallego me han ayudado, porque a veces hay que moverse con cierta prudencia, ¿no? en los entornos corporativos, asegurándote de que no rompes muchos egos y cosas de este tipo, pero merece la pena y eso te ayuda a tener un equipo de mucho más nivel que si estuviese simplemente siguiendo los procesos globales, ¿no? En donde el nivel de autonomía y tal es muy reducido. Nosotros tenemos un equipo muy fuerte, muy sólido, que tiene unas capacidades también y unas libertades a la hora de tomar sus decisiones muy superiores a lo que podría ser la media en nuestra corporación, y eso me permite pues eso, disfrutar de este magnífico equipo y seguir tirando para adelante y demostrando a la corporación que merece la pena. De hecho, nuestro cambio en el modelo de negocio, que es bastante disruptivo con respecto a lo que se hace en el resto del mundo, ¿no? Porque nosotros hacemos desde la consultoría estratégica, en donde traducimos un poco, ¿no? la cultura y lo que espera el CEO, lo declinamos al espacio, buscamos el edificio, hacemos diseño, construcción, etcétera, y es bastante disruptivo porque solo lo hacíamos aquí en España y Portugal, y ahora ya me están pidiendo pues, que les eche una mano porque parece que tiene sentido esto y llevarlo a otros países. Pero no hay muchos latinos en el comité de dirección de Steelcase. A nivel global no, no hay ninguno. En Estados Unidos, en EMEA, estoy yo. Es decir, que hay un latino dentro de una empresa donde lo anglosajón pesa mucho, que es Steelcase. Sí. Una estudiante del MBA de la UNIR nos pregunta precisamente esto que acabas de decir. ¿Cómo de complejo es traducir la personalidad de una empresa a una oficina, a un mobiliario, a un espacio? No parece sencillo. Bueno, el mobiliario es una parte no relevante, ¿no? Es como un 30% de lo que es el conjunto de lo que hacemos ahora, ¿no? Pero es fundamental. Es decir, nosotros en la parte esta que te comentaba de consultoría estratégica de Workplace, nos sentamos con el comité de dirección, muchas veces incluso les ayudamos a que sus propias discrepancias internas salgan encima de la mesa, ¿no? Y que lleguen a un consenso, y cuando deciden qué es lo que quieren, y me refiero dónde estoy, a dónde quiero llegar y qué necesito cambiar, me refiero a, bueno,
quiero cambiar la cultura, quiero tener una cultura mucho más de innovación, mucho más ágil, quiero que la gente aprenda rápido de los managers, quiero ser transparente, quiero ser accesible, todo ese tipo de cosas son muy fáciles de traducir, digamos, ¿no? en conceptos de diseño. Hay gente que, imagínate que yo quiero ser accesible, sin embargo, el CEO dice, bueno, a mí me pones la última planta del edificio toda para mí, ¿no? Y con un filtro de 23 secretarias para llegar a mí. Digo, bueno, tú, vamos, aclárate, ¿quieres ser accesible o no quieres ser accesible? ¿En qué quedamos? ¿No? Cosas de este tipo. Entonces, el resultado es brutal en cuanto a la consecución de los objetivos. Tenemos mediciones. En nuestro caso, por ejemplo, cuando cambiamos nuestro modelo de negocio, el espacio nos ha ayudado a que los números de correos electrónicos que nos intercambiábamos a nivel de comité de dirección cayó un 80%. O sea, la velocidad en la toma de decisiones es enorme ahora. Las dinámicas que se consiguen entre las personas, se han creado un montón de grupos que antes no existían, de pádel, de running, de forma espontánea, simplemente cambiando el espacio. O sea que es perfectamente... Sí. Menos de correos electrónicos. Sí. Tomamos nota, pero vamos a entrar en una segunda parte de la conversación que nos va a llevar a hablar de habilidades directivas, cómo tiene que comportarse y cómo tiene que ejercer un consejero delegado, un presidente de una compañía. Este espacio de conversación se llama Visión CEO. ¿Cómo de complejo, cómo de difícil ha sido para ti alinear la visión de la compañía, tu propia visión del negocio, con la que tienen tus colegas que trabajan contigo? Porque no siempre pues, hay ese acople, ¿no? Y más cuando vienen circunstancias adversas, donde cada uno pues, puede optar por mantenerse en su posición, quizás por un sentimiento de miedo ante el cambio. Sí. Bueno, yo creo que la clave está, primero, como tú dices, tener muy claras las ideas, qué necesita hacer la empresa, dónde estamos ahora, por qué tenemos que cambiar, por qué nos tenemos que mover a esto, en nuestro caso concreto, ese cambio de modelo de negocio tan radical, eso tenerlo claro y luego ser capaz de explicarlo de una manera muy didáctica a todo el mundo. Y cuando digo a todo el mundo no digo solo al comité de dirección, sino digo a todas las personas implicadas. Y sobre todo hacerles ver qué implica para ellos quedarse en donde estábamos y no movernos a donde tenemos que llegar. Y también, muy importante, cuál es su papel en este movimiento. Es la manera de que la gente lo entienda, que lo asuma como propio. También en esto, lógicamente, hay que ayudarles también el tema de participación. Y luego ser muy consecuentes y ejecutar las cosas de forma muy ágil y muy rápida. Entonces, explicar a dónde vamos, por qué vamos, subir a todo el mundo a bordo, que no tengas gente picando piedras, sino que tengas a todo el mundo construyendo la catedral, que la entienda cuál es su parte en esto, es crítico. Y luego transmitir confianza. Yo creo que para que haya confianza hay que ser transparentes. Eso se maneja, por ejemplo, en los momentos difíciles. La gente sabe cómo has actuado, cómo se ha comportado la empresa con la gente, lo que te decía, no haber hecho ERES en momentos tan dramáticos, ¿no? Y cuando tienes estos elementos, tienes la idea clara y tienes el equipo a bordo, pues tampoco es tan complicado, más que seguirte te sobrepasa, que es un poco la clave. Alejandro, pero en ocasiones hay que tomar decisiones difíciles. Y aunque no hayáis hecho un ERE, un expediente de regulación de empleo, a lo largo de los últimos años, hay personas que funcionan, hay personas que tienen, no están tan alineadas, ¿no? ¿Cómo de difícil es tomar esas decisiones para un presidente, para un consejero delegado? ¿Has tenido que tomar muchos a lo largo de tu vida? ¿Te arrepientes de alguna? Y si hay alguna forma para estar preparado para esos momentos duros. Bueno, yo creo que hay que tener, como decía, tener las ideas claras, y es cierto. Y cuando digo que el equipo tiene que estar alineado, pues también tú tienes razón. Hay personas que no se ven en el nuevo modelo de negocio, no se ven y te lo transmiten, y entonces, pues bueno, hay que llegar a acuerdos con ellos. Lo peor que puedes tener a mí me encanta el mundo del mar, ¿no? Si estás compitiendo en un velero de alta competición, no puedes llevar a bordo gente que va de paseante, ¿no? Ahí todo el mundo tiene que colaborar. En ese caso, pues sí, les tienes que ayudar a que encuentren otra cosa, porque aquí no ocurre, ¿no? O sea, no tienen futuro. Y ellos tampoco, esas personas tampoco están a gustos en esta cultura, ¿no? Y un poco
un poco el feedback que tengo básicamente cuando hacemos cosas de este tipo, que siempre tratamos de apoyar, ayudar, acompañar, etcétera, antes de tomar ninguna decisión, es que el equipo muchas veces dice, hombre, pues es que ya iba siendo hora, ¿no? Porque esta persona no tenía mucho sentido aquí. No me ha tocado hacer cosas dramáticas, pero sí es cierto que además siempre lo hemos hecho con criterios éticos. Y nunca hemos prescindido de las personas porque fuesen más baratas, sino simplemente aquellas que nos adaptaban al proyecto, ¿no? Y eso la gente lo agradece, porque dice, bueno, es que no tiene sentido. Y si empiezas a gestionar simplemente con temas económicos, pues dice, bueno, pues es que la ética, ¿dónde está aquí, no? ¿Dónde está el compromiso? Yo me comprometo con la empresa se tiene que comprometer conmigo, ¿no? Y efectivamente, si hay gente que no está comprometida, no se sienta a gusto en el proyecto, pues lo mejor es que dejarle marchar, ¿no? Momentos complejos, momentos difíciles. También es muy complicado lo que habéis conseguido en Steelcase, que es cambiar el modelo de negocio. Complejísimo. Una empresa con mucho legado, acostumbrada a hacer las cosas de una determinada manera, no solo tienes que cambiar cómo hacer las cosas, sino qué cosas hacer. Sí. Eso lo habéis conseguido en poco tiempo. No sé si nos puedes contar los retos y si hubo una visión de cambiar el modelo de negocio y si esa visión casi fue como Newton una manzana que se cayó en la cabeza o es algo que se va madurando y te das cuenta de que tienes que salir de un modelo de negocio, que en este caso era solo vender mobiliario, y ir hacia diseño de espacios. Sí, bueno, o sea, más que una manzana, nos golpearon muchas manzanas de forma secuencial, ¿no? Y todas en la misma dirección. No tenía ningún sentido seguir con el modelo anterior porque las grandes corporaciones redujeron sus recursos internos, por consiguiente necesitaban a alguien que les hiciese todo. Nosotros antes trabajábamos con sus recursos internos y nos llevábamos bien. El tema del know-how siempre lo hemos tenido, los insights que los compartíamos y luego suministrábamos. Eso se acabó cuando en la crisis precisamente financiera redujeron eso y vi clarísimo que nos teníamos que mover en esa dirección. Y evidentemente cuando haces eso en una corporación que sigue un poco con su modelo, porque los americanos siguen un poco en su modelo porque su mercado no cambió como cambió el nuestro, pues te puedes imaginar, ¿no? Empezando por el cambio de los perfiles profesionales, ¿no? Nuestro departamento de arquitectura tiene ya más de 70 personas, no teníamos ninguna persona de este tipo, ¿no? Aprovechamos también momentos en los que, bueno, pues cambio de generaciones, gente que se estaba jubilando, pues aprovechamos pues, para, lógicamente, incorporar gente nueva con perfiles muy distintos, ingeniería, instalaciones, procesos, los procesos que teníamos internos para hacer nuestro modelo de negocio anterior no recogen las necesidades de este tipo, ¿no? O sea que ha sido un cambio muy intenso, muy apasionante. Afortunadamente, como digo, teníamos a todo el mundo a bordo teniendo súper claro que teníamos que ir en esa dirección. Y ha sido un tránsito, bueno, yo no diría difícil, ha sido un tránsito de mucho trabajo intenso, pero muy reconfortante. Ahora mismo el resultado está claro. Al principio el grupo no lo veía, ¿no? ¿De dónde van a estos, ¿no? En esa dirección, pues ahora parece que ya lo ven e incluso están viniendo, ¿no? Un alumno del MBA nos comenta que conoce bien pues, las empresas americanas, como tú, y que las metodologías ágiles, las metodologías de gestión, pues le costó adaptarse a ellas, ¿no? Viniendo de culturas pues continentales o culturas más vinculadas a otras formas de pensar, pues esto de trabajar por sprints, esto de trabajar de una manera lean, ágil, pues le costó mucho. A ti te costó, le cuesta a los colegas que trabajan contigo, ¿es algo que valoras especialmente, esas metodologías importadas de Estados Unidos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que todo el mundo agile es clave, ¿no? en la gestión actual y va un poco en la línea esta de tener esa agilidad propia de una startup. Yo creo que efectivamente los americanos son muy buenos en muchas cosas. Unos de ellos es súper estructurados, te dan, digamos, un marco de actuación y unos procesos que luego funcionan, pero esos hay que ponerles un poquito de sal y pimienta, ¿no? Si no corres el riesgo de que el proceso dirija a la empresa. Quien tiene que dirigir a la empresa son los clientes. Y si los clientes te piden algo que no está
reflejado en los procesos, lo que tienes que hacer es cambiar el proceso, evidentemente no vas a cambiar el cliente, ¿no? Y esto hay que hacerlo de una manera muy ágil. Nosotros aquí lo hemos hecho, hemos tenido un poco la autonomía para hacerlo, también muchas veces primero lo haces y luego lo cuentas, ¿no? Este es el orden adecuado para hacer las cosas en este contexto. Y procuras acertar, ¿no? Porque si no aciertas en unas cuantas veces, pues, bueno, no estaríamos aquí hablando, ¿no? Básicamente. Pero yo creo que combinar estas dos cosas, la estructuración de empresas anglosajonas, con lo que es la chispa latina y esas ganas de ir a por todo y la pasión y si hay algo que no funciona lo cambias y punto, ¿no? Y luego ya verás cómo lo arreglas, creo que es imbatible. Estamos hablando de mezclar culturas diferentes y recientemente la UNIR ha publicado un informe que habla de los elefantes y las grandes corporaciones y las gacelas como las startups. No siempre las grandes corporaciones son capaces de bailar con la gacela. Quieren aprender de las startups, pero a veces pues, en ese baile acaban lesionándolas o cuando no matándolas, ¿no? ¿Cómo es el baile de Steelcase con las gacelas, un elefante con startups? Pues mira, yo creo que en la esencia Steelcase tiene súper claro que la clave es la agilidad, ¿no? Hay empresas rápidas y empresas muertas, ¿no? Básicamente es. Y curiosamente es algo que la gente muchas veces no conoce, es que Steelcase hace años compró la empresa IDEO, ¿no? Que básicamente es una empresa absolutamente disruptiva de todo lo que es la gestión del cambio y toda la parte de design thinking, ¿no? Y la integró, y yo creo que nos hemos dotado de ese ADN que subyace en todos los directivos. Es cierto que después de 10 años de estar en la corporación sí que se estaba empezando a producir este efecto que tú dices, ¿no? Estábamos como un poco aplastándola, ¿no? Los procesos. Entonces el CEO anterior tuvo la visión de volver a dejarla marchar. El CEO de IDEO sigue estando en nuestro consejo de administración, pero esa huella, ese ADN, ¿no? Ha quedado impreso. Entonces, eso sí que, por ejemplo, puede ser la razón por la que cuando en algún área, como en el caso de España y Portugal, aparece una gacela, ¿no? y trata de tal, pues lo miran con cierto cariño, ¿no? Y entonces yo creo que puede ser la razón. Un estudiante de UNIR te pregunta si has sentido el síndrome del impostor. Quizás ahora no, con una larga carrera, pero cuando empezaste, cuando te dieron tus primeras responsabilidades, cuando fuiste a tus primeros comités de dirección globales, ¿no pensabas, qué hago yo aquí? Estoy menos capacitado que el resto de colegas. Estos señores pues vienen de gestionar grandes presupuestos y yo soy un latino aquí impostor. Pues la verdad es que no, ¿eh? Y te digo que no porque quizás es también un poco la forma en la que yo percibo el tema de liderazgo. Yo creo que el líder tiene que ser capaz de aportar cosas al equipo. Los líderes que se limitan a gestionar y pastorear el saber de los demás, a mí no me parece que aporten el valor suficiente. Eso tiene un inconveniente y es que no te puedes saltar, no puedes tener cortocircuitos, ¿no? Tienes que ir paso a paso. Yo sí que he procurado en mi carrera profesional hacer distintas funciones, siempre me he cambiado de empresa y de sector cuando me he cambiado y nunca he aceptado un puesto de mayor responsabilidad si me sentía que no estaba preparado, ¿no? La primera vez que me dieron la responsabilidad de una dirección general, pues había estado ya de adjunto al director general bastantes años en otra empresa, ¿no? Cuando llegas allí, pues te das cuenta, oye, pues mira, pues resulta que sí, que parece que sé, ¿no? Los problemas que aquí se presentan. Tal. Entonces yo creo que es además una recomendación que yo doy siempre a los directivos, ¿no? En algún caso que me han pedido que sea mentor directivo, si es, no te saltes, no cojas los cortocircuitos. Disfruta del camino, disfruta de cada etapa, procura formarte, eso también es súper importante, ¿no? Durante toda tu carrera tienes que estar completamente al día de lo que está pasando y eso requiere esfuerzo, requiere salir de tu zona de confort, requiere formarte. Pero cuando haces eso y lo haces de una manera sólida, pues hombre, siempre cuando cambias de sector, ¿no? Pues sí que te puedes encontrar en un momento transitorio pues un poco más despistado, pero yo diría que no, yo creo que cuando vas con esa solidez la gente lo percibe y yo siempre me he sentido bastante a gusto, la verdad. Y siendo senior sigues formándote, ¿verdad? Absolutamente, sí, he estado
Recientemente he estado, por ejemplo, en el MIT, viendo un poco temas de innovación en los modelos de negocio. En fin, he pasado por muchas escuelas y cada 3 o 4 años pues me doy un refresco, de lo que, para estar seguro de que estoy un poco al corriente de lo que está en el mundo pasando. ¿Cómo podemos animar a los estudiantes y a todas las personas vinculadas a la UNIR que están viendo esta conversación a que vean en tu sector un lugar donde trabajar y donde desarrollarse profesionalmente? Bueno, yo creo que es un sector apasionante con este nuevo modelo de negocio que te comento, porque realmente estás en contactos, ¿no? Estás en contacto con el C-suite de las compañías, entiendes cuáles son sus retos. He comentado solamente la parte del espacio, pero nosotros tratamos de combinar como 3 elementos, ¿no? Que es la parte de cultura, la parte de procesos y la parte de tecnología, ¿no? Y el espacio en realidad es como un catalizador de estos 3 elementos. Luego tocas un poco todo ello, ¿no? Por consiguiente es muy rico, la gente que se puede sentir más atraída por la parte más industrial pues tiene también su parte de desarrollo, la gente que está más centrada por ejemplo en temas de cultura, etcétera, la parte digamos comercial y de marketing es apasionante también, o sea que bueno, nosotros somos un sector que tocamos muchísimos palos con este modelo de negocio y yo creo que puede tener cabida para muchísimas sensibilidades distintas. Muchísimas gracias, Alejandro. Hemos disfrutado mucho de esta conversación. Nos ha quedado en el tintero saber si has tenido algún referente a lo largo de tu vida que te ha guiado en tu desempeño profesional. Pues no sé, yo en general no tengo así un referente muy concreto. Es un poco la gente que ha sido siempre capaz de superar retos y de... En fin, el concepto este de quemar las naves que a mí me gusta a veces aplicar, ¿no? Y, bueno, dejamos todo atrás y tiramos para adelante. Hay más que gestores recientes, hay incluso historiadores, ¿no? Gente de la historia, como en su momento Pizarro, ¿no? Que cuando tomó la decisión, vamos a por todas y listo. Yo creo que eso es un poco la determinación, la gente que tiene esa determinación por conseguir algo e insiste hasta que lo consigue. Nos quedamos con esta última reflexión. Hay que quemar las naves en algún momento y animamos a todos a que puedan seguir participando y disfrutando de Visión CEO. La próxima conversación será con Jesús Sainz, vicepresidente de Puy de Fou. Hablaremos de ocio y hablaremos de espectáculo.